con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente levantados y nos encontraremos en las nubes con el Señor. El Señor no viene. No aterriza aquí. Este no es el momento de que Él va a llegar. En el rapto nos vamos con las nubes con el Señor y vamos a ver qué va a pasar simultáneamente en la tierra y nosotros en una tercera dimensión, que viene lo que se llama lo que es el bema de Cristo, el bimar de Cristo y luego la boda del Cordero. Dios le bendiga. Hoy tenemos otra entrega con el pastor Manuel Félix. Vamos a hablar acerca de la cronología de los tiempos del fin. Pastor, muchas gracias por estar aquí en el canal. Pastor Stalin, gracias. Gracias por la invitación. Amén. Pastor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Un tema que en estos últimos tiempos lo oímos poco, pero es de vital trascendencia, porque trata sobre lo que es la cronología, o sea, el tiempo profético de los tiempos del fin o los tiempos por venir. O sea que vamos a hablar de muchas cosas escatológicas y vamos a hablar de muchas cosas del presente y del futuro. Amén. Okay. Y prácticamente lo que está ligado con el entendimiento del plan de Dios para el mundo. Porque esto es parte de todo lo que es el plan del Altísimo para con todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, porque mucha gente ignoran acerca de los tiempos finales. Inclusive el Señor habló acerca de los tiempos del fin y habló acerca de las señales. Es decir, hay una cronología para conocer los tiempos. Claro. Si yo voy a iniciar leyendo Daniel capítulo 12, esos 4 versículos del 1 al 4. Si usted quiere leerlo, pastor. Sí. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Se aumentará. Fíjate, vamos a hablar hoy, sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento marcaron un punto vital en todo lo que es este acontecimiento. Y Daniel fue el fundamental, porque fue el hombre trascendental que prácticamente habló de las semanas y todo lo que iba a ocurrir en el tiempo mayormente. Pero vamos a ver el libro de Mateo, vamos a ver Amós, vamos a ver Corintio, que habla bien claro, segunda de Corintios, Tesalonicense, el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que el tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo tan especial para toda la humanidad actualmente, podíamos ilustrarlo con un cuento muy afamado de hace mucho tiempo, que es el del pavo. El pavo del Día de Acción de Gracia. Sí. Que faltaba poco tiempo para el Día de la Acción de Gracia. Y aquí prácticamente el padre de familia fue y compró un pavo. Y lo que hizo fue que lo colocó en el patio. Iba a colocarlo en una jaula, pero lo soltó en el patio. Y este pavo prácticamente se encontraba muy feliz, aleteando, comiendo, brincando. Pero él no sabía que el Día de Gracia se estaba acercando o estaba por llegar. Indiscutiblemente, este pavo ignoraba que estaba viviendo el tiempo del fin. El tiempo del fin. Pero el Día de Acción de Gracia estaba a la puerta, estaba ahí. Así vive la gente hoy en día. Así inclusive estamos nosotros los cristianos. Ignorando estos tiempos. Ignorando lo que están haciendo el mal uso de la libertad. Y han convertido a la libertad en un libertinaje. Haciendo lo que le parece. Prácticamente, sin querer darse cuenta
del tiempo profético que se ha marcado viviendo una vida loca, como usted dijo ahora mismo, ignorando lo que dice Dios en su palabra. Y de aquí entonces que llega el día esperado. ¿El día de qué? El día de acción de gracia. Y lo que menos pensaba este pavo era que estaba llegando el momento final. Wow. Pero este hombre que venía prácticamente a llevarle los alimentos, el pavo no se percataba que detrás de él venía con un hacha. Y es aquí entonces donde este estaba aleteando, estaba cacareando, se sentía muy bien, muy cómodo, pero entonces, escondido tras su espalda, como le dije, traía el hacha, y por lo tanto le sorprendió el fin del tiempo, habiendo que ignorado prácticamente que le había tocado vivir el tiempo del fin. Y así está la humanidad. Así estamos en este tiempo, como ese pavo. Y que estamos hablando, estamos predicando, estamos viviendo en lo del Señor, pero estamos durmiendo, no estamos percatados de una realidad que es lo que verdaderamente la palabra nos trae. Como una cronología de los tiempos finales. De los tiempos finales de aquí, que es la escatología, que es la que se encarga de estudiar los tiempos del fin, los tiempos por venir, los tiempos últimos. Escato es último, y prácticamente es la que nos va a indicar que todas esas eventualidades que en realidad, primero, los profetas, que fueron hombres escogidos, fueron hombres llamados para traerle al pueblo la palabra de Dios. Y de ahí que nosotros podemos entender que hay tres tipos de profetas. El profeta o la profecía presente, la profecía pasada y la profecía futura. O sea, tres tipos de profecía. Un ejemplo, la profecía pasada se refieren exclusivamente a acontecimientos predichos que ya se cumplieron. Como ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hay más de 200 profecías cumplidas con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y hay que los judíos hoy en día están entendiendo muchas cosas, porque se están dando cuenta que verdaderamente su Biblia, su Tanakh, su Pentateuco, prácticamente está ligado a esto el Nuevo Testamento, porque hay un cumplimiento de los hechos proféticos. Y aquí entonces que tenemos las profecías presentes. Y prácticamente aquí estamos con las señales de la segunda venida del Señor, Jesucristo, el retorno de los judíos a su pueblo. Indiscutibles son profecías que están ocurriendo ya, que ocurrieron hace 20, 30, 40, 50 años, Amén. 60 años, y esas son las profecías presentes. Y la futura, cuando se refiere prácticamente a ¿qué? A esos acontecimientos que se cumplirán en el futuro. Y ahí es donde vamos a caer poco a poco. Y aquí encontramos como los eventos de la gran tribulación, el juicio de las naciones, el milenio, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente, como yo dije anteriormente, hay un sinnúmero de ejemplos de las profecías acerca de Jesús y sin cumplimiento. No la voy a mencionar algunas, simplemente Miqueas, Jeremías, Isaías, prácticamente Amós, que me gustaría leer aquí Amós. Me gustaría que usted leyera aquí en Amós 8, del 9 al 12. Dice, para que veamos con qué puntualidad vamos a esperar nosotros lo que viene y lo que Amós dice en su palabra. Dice Amós, de capítulo 8, verso 9 en adelante, dice: en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un unigénito, y su prostemería como el día amargo.
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante del mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Dios mío, pastor, pero Sí. tremendo lo que dice Amós aquí. Claro. Fíjate, hay tres tipos de grupos de gentes en la profecía bíblica. Amén. Y esos tres tipos de gente son el mundo gentil, el mundo judío y la iglesia. Eso hay que tenerlo bien presente. Si no tenemos eso bien presente, el mundo gentil, los judíos y la iglesia, eso es fundamental para poder entender Muy de bien. todo lo que vamos a hablar. Por lo tanto, el mundo gentil va desde Adán hasta el fin de los días. Desde Adán hasta el fin de los días. Es el mundo gentil. El mundo gentil prácticamente hasta el tiempo de Abraham, que habían salvos, como Adán, Set, Noé, y habían también perdidos. ¿Cuáles eran esos? Caín, Lamet, Nimrod. Y aquí entonces, antes de Abraham, todos eran gentiles. Como todos antes de Abraham, que eran Gentiles. Ahora viene el mundo judío. Desciende desde Abraham hasta el fin de los días. Desde Abraham hasta el fin de los días sabemos la descendencia de Abraham, que es Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el tercer grupo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y este grupo está compuesto por los judíos y los gentiles. ¿Cómo? Los judíos y los gentiles. Claro, salvados por Cristo. Y esto prácticamente comenzó en el día de Pentecostés, en el año 33 de la era del Señor Jesucristo. Y terminará, va a concluir con el rapto de la iglesia. ¿Se entendió? Porque eso es lo importante. Y para esto tenemos que ligar, voy a entrar simplemente en esta introducción, que es el dispensacionalismo. Las dispensaciones, que son 7 dispensaciones. Las dispensaciones podemos definirlas como el periodo o el espacio de tiempo que Dios trata con el hombre. No que el hombre trata con Dios. Okay. Es el espacio o el periodo de tiempo en la cual Dios trata con el hombre. Y hay 2 términos ahí que tenemos que visualizarnos muy bien, que es el cronos y es el kairos. El cronos es el tiempo del hombre, el tiempo en el cual estamos supereditados en la tierra, que tiene hora, minuto y segundo. Y el kairos es el tiempo de Dios. Es como cuando Él dice, porque 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para el Señor, porque Él es sempiterno. Al ser sempiterno, que no tiene ni principio ni fin, Él juega en todas las áreas dimensionales del tiempo. Él lo ve todo en el mismo momento. En el mismo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Exactamente. Él lo conoce todo. Él sabe todo. Él no vio a todos juntos en el mismo Él tiempo. es omnisciente. Wow. Exactamente. Y eso es lo que le da la característica de sempiterno, que ni tiene principio y ni tiene fin. Esto es un misterio para la mente humana. Esto es un misterio para el mundo cristiano. ¿Por qué? La palabra misterio es simplemente algo que no se nos ha sido revelado. Y es algo que verdaderamente a veces en la cabeza humana, en nuestra cabeza, no entendemos la dimensión, cómo Dios opera, en la forma de cómo Él opera. Ahora, ¿qué pasa? Cada dispensación contiene ¿qué? 5 elementos característicos para ser diferente que una de otra dispensación. 5 elementos característicos tiene que tener. Primero, tiempo de duración. Como es el tiempo en el cual Dios trata con el hombre, tiene que tener que un tiempo de duración, años. Porque ese es el tiempo crono. El tiempo crono, claro, para nosotros, en la cual Dios está pactando con nosotros, nos da esa autodeterminación. Luego está el estado del hombre, su condición, su carácter, el pecado, su formación, su comportamiento, su obediencia. Luego viene la responsabilidad del hombre, que está ligado con lo anterior, el fracaso del hombre, que es su caída, y juicio de Dios sobre el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las dispensaciones terminan en juicio. Todas las dispensaciones terminan en juicio. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, ¿Y claro. por qué el juicio, pastor?
Bueno, lo que pasa es que... Porque hay mucha gente que dicen, ¿cómo un Dios tan bueno puede condenar, enjuiciar al hombre? Bueno, lo que pasa es que Dios nos ha dado el libre albedrío. Y prácticamente esa capacidad de nosotros elegir lo bueno y lo malo está ahí. Ahora somos guiados a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros le fallamos a Dios y altercamos contra Dios, verdaderamente viene una consecuencia de pecado. Y en esos tiempos vamos a ver cómo esas dispensaciones terminan en juicio. ¿Por qué terminan en juicio? Bien. Porque prácticamente el hombre se deslineó del propósito de Dios. Si no fuera a través del Espíritu Santo, nosotros no tuviéramos este plan de Dios. Porque nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestra propia autosuficiencia, no somos capaces de seguir en esto. Esto es un asunto de gracia. Es un asunto de gracia a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Bueno, la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, se le llama también la dispensación edénica, porque es la dispensación de Adán, por eso es la inocencia. Aquí tenía un tiempo de duración prácticamente que se extiende desde la creación de Adán, que eso está en Génesis 2.7, hasta la expulsión del paraíso, Génesis 3.24. ¿Qué pasa? No hay un tiempo de duración. Vamos a ver por qué. No se puede precisar cuánto tiempo dura esta dispensación, porque la Biblia, oiga bien, en ningún momento menciona cuánto tiempo vivió la primera pareja en el huerto del Edén. ¿Verdad? No lo menciona, ¿no? No lo menciona. Como no lo menciona, no se pudo determinar el tiempo. De aquí que la segunda dispensación es la dispensación de la conciencia o antidiluviana. Antidiluviana porque antes de que ocurriera el diluvio. Entonces, en esta dispensación el tiempo de duración fueron 1656 años, que es el tiempo que abarca desde lo que es la expulsión del hombre del huerto del Edén. ¿Hasta dónde? Hasta el diluvio. Hasta ahí. El estado del hombre que es consciente, porque ya estaba bajo la dirección de saber lo que es lo bueno y lo malo, por la desobediencia del hombre entonces, llegó a poseer conocimiento personal y experimentar del bien y del mal. Y su conocimiento prácticamente, ¿qué hace? Despierta lo que es la conciencia y su capacidad de ¿qué? De permitir distinguir entre el bien Y el mal. mal. Ahí está el inicio. Ya yo tengo esa capacidad de discernir cuál es el bien y el mal. Por eso que Dios nos da esa capacidad antes de que cometamos y le faltemos a El Él. hecho de decir que cuando alguno peca, no diga que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino cuando después de su propia concupiscencia, su deseo, Nadie es tentado de parte de Dios, sino sino que el hombre, a través de vuestra concupiscencia que somos tentados y seducidos. Eso es. Ahí está todo. increíble. La tremendo. tercera dispensación es la del gobierno humano y se le llama postdiluviana porque inicia después del diluvio. Yo estoy dando por hecho que todo el mundo está entendiendo lo que es el diluvio, sabe lo que es el huerto del Edén, son cosas que no hay que explicarlas. En esta dispensación el tiempo de duración fue 141 años. 141 años. Tampoco. Así mismo. Y se extiende desde el fin del diluvio hasta las lenguas en Babel. Babel fue, recuerden que el Sigurat. Ok. La torre de Babel se llamaba como, era el Sigurat, el nombre es Sigurat. Y toma el nombre de Torre de Babel, Babel es confusión, porque puso confusión. En ese espacio de tiempo, desde el fin del diluvio hasta el Sigurat, la Torre de Babel, ocurrieron 141 años. Y el estado del hombre de justicia delante de Dios está prácticamente, esta dispensación con Noé, por su fe y obediencia, es justificado por Dios. Fue totalmente justificado por el Y Señor. esa dispensación estaba bien corrompida, de tal manera Claro. que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. Luego por eso viene entonces la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa, que indiscutiblemente se le llama también la dispensación patriarcal. Ahí es cuando surge Abraham. Ahí es cuando surge Abraham. Aquí estás en una dispensación que duró prácticamente 216 años y en el principio de este llamamiento está ubicado con Abraham, Ur de los Caldeos, recordemos, en Génesis 12.1, y en el año 1951 aproximadamente, antes de, termina hasta que Israel desciende a Egipto en el año 1973.
Claro, antes de Cristo. Sí. 1973 antes de Cristo desciende Israel a Egipto, o sea, un tiempo de 216 años aproximadamente. Y tenemos entonces la quinta dispensación, que es la legal. En esta dispensación, que es una de las más largas, duró 1338 años. 1338 años, a los 3 meses después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y aquí es donde hicieron un pacto con Dios. Éxodo 24:7, en el año 1305 a.C., y termina esta dispensación prácticamente en el monte del Calvario, en el año 33 después de Cristo. 33, recordemos que se calcula 3 años antes de Cristo, y 33. 27, Mateo 27, 50. Entonces, hablar de las 70 semanas de Daniel, prácticamente son los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son históricos. Bien. Son descriptivos. Pero del 7 al 12 son proféticos. Y el capítulo 12, que ya lo leímos, del libro de Daniel, encierra una serie de profecías y una serie de enseñanzas que Dios tiene, claro, en una agenda especial para lo que es la restauración de su pueblo, de Israel. Pero antes de ello, será sometido a ¿qué? A prueba y a tribulación. A prueba y a tribulación. Los cristianos oyen esto y no vamos a entrar aquí en la polémica si pasaremos por la gran o la gran tribulación. Ajá. O esto. Claro. Bueno, yo creo que la iglesia va a tener que pasar algo, porque una iglesia no puede ir tan limpia, así, tan suave. Bueno, mira, esta división de Daniel, que es una visión especial que tuvo en el año 538 a.C., en el primer reinado de Darío. Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 95 después de Cristo, donde los lugares puntuales donde ocurre esto fue Babilonia, en Pasmo y Mileto. Lo estoy resumiendo, no voy a hablar prácticamente de la visión en sí, porque pero sabemos toda la visión que tuvo y cómo se dividieron los años. Lo puedo simplemente mencionar, la división de las 70 semanas de Daniel. Prácticamente nosotros estamos ahora en la semana 69. 69. Estamos en la víspera de llegar a la semana 70. 70. Estamos para llegar a la última semana. Pero ¿qué pasa? Desde el decreto de Artajerjes, Nehemías reedifica la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta terminar con la ciudad. Eso ocurre desde el año 444 a.C. hasta el 395 a.C. Duración, 7 semanas. 49 años. ¿Cómo? 49 años. Luego tenemos la reconstrucción de la ciudad, que es la aparición de ¿quién? Del Mesías. Desde el 395 al 32 después de Cristo. 62 semanas, 434 años. Luego la aparición del Mesías. Ahí viene la crucifixión de nuestro Mesías, desde el año 32 después de Cristo al 33. Prácticamente del 32 al 33 por algunas fechas que lo colocan por ahí. Esa es entonces donde inicia la semana 69. A partir de aquí, cuando empieza esa nueva dispensación, que es la de la gracia, esa nueva dispensación, aquí comienza a haber que un silencio. Aquí hay un paréntesis. Ya a partir de la semana 69, que es la que estamos, cuando realmente aparece el Mesías, cuando es crucificado, cuando resucita y realmente he ido al cielo. Y aquí viene entonces el pacto. La gracia para los gentiles también está suspendida, que es la gracia para los gentiles, porque estamos en el tiempo de la iglesia. Desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el tiempo de la iglesia. De la iglesia, ahí no hay ni gentiles ni judíos. No, es el tiempo de la iglesia, pero recuerda que dijimos que la iglesia está compuesta por los gentiles y los judíos. Estamos creyendo, salvos, gentiles y judíos, salvos. Salvos. Eso es. Y aquí no hay diferencia ya. No, porque ya este es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia. Ellos están incluidos ahí. Y el pacto de Israel con el anticristo, que es relevante, prácticamente eso va a ocurrir en la primera semana de los 7 años. Ya estamos hablando cuando se manifiesta la semana 70, 7 años, a los 3 años y medio, vamos a ver que ¿qué es lo que es desolación? ¿Qué es lo que llega? ¿La qué?
Abominación desoladora. La abominación desoladora, perdón. No Una me digas- abominación. La abominación desoladora. Que Daniel habló bien claro de esta ocurrencia. Prácticamente, señores, tenemos que delinear que en esta sexta dispensación, que es la gracia, En la que estamos ahora. en la que estamos, porque inicia con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y prácticamente cuando en el aposento alto el Espíritu Santo llega. Ahí inicia esa nueva dispensación que es la de la gracia, que se le llama también antinominal. Ok, aquí es el antinomianismo anti es contra y nomo ley, contrario a la ley. Porque en la ley, recuerden en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley en un punto falte, se hace culpable de toda. Nosotros no pudimos guardar la ley, no podemos guardar la ley. Por eso vino el Señor Jesucristo, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, ocurrió lo que se llama el diateque. El diateque no es más que por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos. Ahora entramos que en una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y ahora es de gratis. Por gracia soy salvo. Aquí ya no es cuestión de esfuerzo. Esfuerzo es cuando yo recibo al Señor Jesucristo, yo sí soy salvo inmediatamente. Ahora, yo tengo que mantenerme, tengo que estar siempre atento, guardarme, santificarme, pero verdaderamente lo otro es santificación. Amén. Santificación. Así que en esta nueva dispensación, el tiempo de duración no se sabe porque inició prácticamente ahí en el día de Pentecostés, pero no se sabe porque estamos en el punto ya final de esperar que verdaderamente ocurra el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Exactamente. Por eso, en esta dispensación, que es lo de la gracia, esperamos prácticamente lo que es el advenimiento de Cristo. El Señor Jesucristo no viene a la tierra en el rapto. Él no espera en las nubes. Porque vamos a ver una diferencia entre el rapto y la segunda Explique venida. eso, pastor, porque hay mucha gente que no entiende. Sí, no, mucha gente está esperando que el Señor Jesucristo venga ahora. No. La palabra dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 15, 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente levantados y nos encontraremos en las nubes con el Señor. El Señor no viene. No aterriza aquí. Este no es el momento de que Él va a llegar. En el rato nos vamos con las nubes con el Señor y vamos a ver qué va a pasar simultáneamente en la tierra y nosotros en una tercera dimensión que viene lo que se llama lo que es el bema de Cristo, el bimar de Cristo y luego la boda del Cordero. Entonces, la iglesia será tomada. La iglesia, Lo que se llama rato, porque hay muchos que dicen que no existe rato, sino que va a haber un arrebatamiento cuando Cristo venga, pero que ahí mimito ocurrirá que Cristo llegará aquí mimito. No. No me quiero adelantar. Recuérdate que las tres funciones del Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era como profeta, Sí. el que es como sacerdote, porque está a la diestra del Padre actualmente intercediendo por ti y por mí. Y el que ha de venir como que, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya. Vamos a ver más adelante que en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, después de la boda del Cordero y cuando esté en el momento de Armagedón, entonces cuando Él viene a la tierra. ¿Y viene con quién? Viene con la iglesia. Wow. Ahora no, ahora lo que estamos es a la espera. Tenemos que dar otro estudio con respecto a eso al rato. Sí, ahora mismo lo que estamos es en la espera de que ocurra lo que es el levantamiento de la iglesia y nos encontraremos en las nubes. Amén. Y para eso hay una señal fundamental que ha establecido la Biblia, que lo dice bien claro. La señal para que el anticristo no se manifieste y que estamos en la semana 69, él se manifiesta en la 70. Quien lo paramos somos nosotros, la iglesia. Esa manifestación del anticristo. Ok, pero la señal anterior a esa, que es lo que se está moviendo ahora. ¿Cuál es el problema que dice la Biblia? Que en los últimos tiempos va a haber ¿qué? Apostatarán de la fe, Apostasía. enseñando doctrina de demonios. Apostasía. Apostasía. Mucha gente, estamos muy confundidos con el asunto de la apostasía. Pero ok, apostatar de la fe es renegar de lo que tú has creído realmente. Porque hay muchas personas que mencionan
que muchos a veces estamos confundidos por cualquier cosa que usted emita, que mencione, que por desconocimiento, tengo muchas cosas que desconozco, pero no estoy apostatando. La apostasía es negar la fe. Es negar en lo que tú ya has creído. Muchos cristianos, muchos que hemos estado aquí en el Señor y que luego entonces negamos la fe. Y lo convertimos en enemigo de lo de Dios. Como están haciendo muchos que después de haber sido cristianos, sirviéndole al Señor, ahora se están judaizando, ya no creen en Cristo. No, pero no solamente a ese nivel, sino al nivel de hacerse amigo con el mundo para atacarlo de Dios. Usted no está oyendo lo duro que es eso. Que después de yo haber conocido a Cristo, de vivir con Él, entonces lo niego. Y después que lo niego, me reúno con otro o me ligo con otro para atacar la fe. ¡Wow! Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo fuerte. Gente dando testimonio, hablando del diezmo, hablando del bautismo, hablando de 10,000 cosas, hablando del rapto, diciendo la palabra de Dios y contradiciendo después de haber conocido la verdad. ¡Ay, ay! Entonces eso es fuerte. Entonces, Tremendo. claro, siempre lo menciono esto porque lo digo acá. Por eso es que la función del Padre, ¿cuál fue? La creación. La función del Hijo, la salvación. El Señor Jesucristo vino a salvar. El Padre creó. El Hijo, ¿qué hizo? Vino a salvar. La función del Espíritu Santo, ¿cuál es? Santificar. Santificarnos. Y la función de nosotros como iglesia es la proclamación de las buenas nuevas. La proclamación. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Yo me estoy ligando. No, que se debe proclamar. Páguese un poco aquí, pastor. Sí, para que no piense nadie que uno está diciendo como... Y es cierto. El objetivo es proclamar la palabra de Dios. Llevar el mensaje de las buenas nuevas. Tener la pasión. Aplicar lo que es el ministerio de la reconciliación. Y prácticamente... habemos muchos que estamos durmiendo. Hay un pueblo grande de Dios que está durmiendo, que está muy cómodo, que está muy tranquilo en su casa, que se sienten simplemente con el compromiso de que si fui a un culto a la semana o fui a 2 cultos a la semana y ya. Y no están viendo los tiempos que está aconteciendo. Exactamente, porque este es el tiempo que tenemos que proclamar cada día más la palabra. Wow. Y prepararnos. Bendito sea el Y nombre orar, del Señor. e interceder y estar, porque los días vienen peligrosos cada día más. Yo estuve hablando en tiempo atrás de la Agenda 2030, no voy a hablar de eso, pero lo que viene no es fácil. Amén. Lo que viene no es fácil. Entonces, amado, prácticamente tenemos que entender lo que la Biblia enseña acerca de nuestra bendita esperanza, que es el rapto, la segunda venida del Señor Jesucristo, que es lo que nos lleva a la eternidad. Después de ahí, eso es lo que nos lleva a la eternidad. Ahora, el hombre clave dentro del Nuevo Testamento fue Juan. Juan es el que recibe la revelación. Y simplemente voy a hablar de algunos puntos. El rapto de la iglesia, la tribulación, la venida de Cristo, el milenio, el juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar? Para entender claramente los tiempos finales, debemos de separar esos 3 eventos. El rapto, la segunda venida y la eternidad. El rapto, la segunda venida, porque el rapto y la segunda venida no es lo mismo. Dije ahorita que el rapto es el punto donde estamos ahora mismo. Está la iglesia esperando para ser levantada y encontrarse con el Señor en las nubes. Ahora, la segunda venida, ¿qué va a pasar? Bueno, después que nosotros seamos raptados, entonces van a ocurrir 2 eventos paralelos o simultáneos. En la tierra va a iniciar, todos sabemos, lo que es el anticristo, la manifestación del anticristo. ¿Qué es lo que vienen? Los 21 juicios, porque son 21 juicios. Estamos hablando de los 7 sellos, de las 7 trompetas y los 7 trazones. 7 por 3 son 21. Los 21 juicios que vienen ahora, él se va a manifestar al inicio como el hombre que va a unificar la tierra y que viene en forma de paz y de amor. No me voy a poner a hablar ahora mismo del arco sin flecha, simplemente estoy hablando en términos generales. Amén. Y donde en ese inicio Israel va a hacer un acuerdo de paz con el anticristo. Pero que al cabo de 3 años y medio, ¿qué va a ocurrir?
Viene entonces la abominación desoladora, que era la palabra que no la encontrábamos ahorita, pero que gracias a Dios que usted la encontró, que cuando el anticristo se siente en el trono de Israel, se siente en el trono, ahí es cuando los judíos, verdaderamente Israel, crea la ruptura con el anticristo. Mire, eso no se está enseñando yo. Y de ahí viene entonces que prácticamente guerra, lucha, oposición, y es gran tribulación, porque los 3 primeros años y medio, muchos le llamamos tribulación, y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. ¿Ok? Donde van a estar 3 personajes que se van a manifestar, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Cuál es el antitipo de Dios? El anticristo. Satanás. Sí, Satanás. Satanás es el antitipo de Dios. ¿Cuál es el antitipo de Cristo? El anticristo. El anticristo. ¿Y cuál es el antitipo del falso profeta? De la iglesia. El falso profeta. El falso profeta. Sí. Fíjense cómo el enemigo diseñó el plan para destruir a la iglesia. Porque la iglesia es la voz profética de Dios en la tierra. Claro, claro. Claro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el enemigo supo diseñar ese plan de esa manera. Ahora, ocurrió la semana 70, inmediatamente manifestación del anticristo y vemos los eventos que se están dando sobre la tierra. Ahora, en el mundo espiritual, en la tercera dimensión que le podemos llamar, o en esa cuarta dimensión espiritual, donde ascendemos con el Señor, empieza lo que se llama entonces, ¿qué? El bema de Cristo, que es el bitmar de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Aquí es donde inicia prácticamente un juicio, que no es un juicio para condenación, bajo ningún concepto. Ese juicio en el cual vamos a estar sometidos es un juicio para ¿qué? Para galardonarnos. Que lo dice el libro de Romanos, creo que lo dice. Corintios, sí. Que son 5 galardones. Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Cuántos son? 5 galardones para aquellos que verdaderamente, bueno, si usted no quiere galardones, gloria a Dios, sea obediente, siga siendo un cristiano común y corriente, pero hay galardones en el reino. Y ese es el bema de Cristo. Mucha gente dice, no, yo lo que me quiero salvar. Sí, claro. Pero vamos a ver después que sea salvo, porque hay galardones también. Sí. Si hay galardones porque las cosas son buenas. Es así, así es. Una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Hable de eso, pastor. Porque ha habido mucha confusión. Y ha dicho, ahora mucha gente dice que no hay rapto. Bueno, ese tema no lo vamos a... Es un tema... Pero explícalo, el rapto y la segunda venida, explícalo, porque muchos van a... Exactamente. Bueno, en el rapto vendrá por los creyentes. ¿En el rapto qué? Vendrá por los creyentes. Él vendrá por los creyentes. En la segunda venida vendrá a pelear contra el falso profeta. Pero vendrá con la iglesia. Pero eso está claro entonces. Claro, Apocalipsis 19. Eso está claro. Eso está claro, claro. Entonces, prácticamente hago esta diferencia para que uno pueda entender que la iglesia sube en el rapto, pero en la segunda venida la iglesia baja. La iglesia baja. Aleluya. Y lo dice la Biblia. Sí, que él vendrá con su santo, con su santo. Sí. El rapto será precedido inmediatamente con una eventualidad que dije ahorita. ¿Cuál era? El bimán de Cristo. ¿Qué va a ser? Ahí vienen los galardones, el juicio por las obras que hicimos aquí en la tierra. Mientras que en la segunda venida comenzará el reinado milenial. Inmediatamente ocurra la segunda venida, que es lo que viene, el milenio. Exactamente. Luego estará precedido, después de lo que es el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Vamos arriba. Más de Cristo, juicio, que es un juicio que no es para condenación, sino para galardonar a los creyentes. Y luego viene la boda del Cordero. La novia. ¿Quién es la novia? Sí, nosotros. La boda será antes del milenio o después del milenio. Antes del milenio. Antes del milenio. Claro. Al finalizar la boda va a coincidir, porque van a ser eventos simultáneos, va a coincidir cuando ya al final de la gran tribulación, los 7 años ya está Armagedón. Ok.
Y cuando esté ocurriendo Armagedón, que Israel no va a tener al lado a nadie que lo defienda, porque Dios no negocia su gloria, no va a haber nadie que lo defienda, Israel está solo, está desprovisto. ¿Y quién es que lo va a libertar? El Señor. El Señor mismo. Porque Él es que viene. Como dice en Apocalipsis, que viene que en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, y en un mulo rayado que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelearán contra el Cordero y el Cordero le vencerá. Le vencerá. Amén. ¡Aleluya! ¿Cómo será el rapto? ¿Cómo será el rapto, pastor? Un evento repentino. Un evento repentino. Repentino es así, mira. Lo que ahora muchos teólogos dicen es que el escape. Como dice, en un cerrar Y cerrar de y abrir de ojos. Yo creo en el rapto. Seremos transformados al instante. O sea que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. ¿Ok? Primera de Corintios 15:52, si lo quieren buscar. 1 Corintios 15:52. Solamente serán incluidos los que estén preparados en el rapto. Los que estén preparados. ¿Aprobado otra segunda parte? No, no, exacto. Los que estén preparados, los que estén preparados es aquellos que verdaderamente están caminando. No quiere decir que hay áreas que nosotros tenemos débiles, hay áreas que verdaderamente, pero un asunto es el que practique el pecado. Usted sabe bien cuando está practicando un pecado. Y usted sabe cuando hay un pecado que de una manera ocasional está transitando por su vida. Pecados ocultos. Y Dios conoce la profundidad, lo recóndito del corazón y del alma del hombre. Nosotros no podemos engañar a Dios. Yo Amén. no puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no. Y Él sabe la verdadera lucha. Él sabe las intenciones. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe la realidad. Si yo quiero soltar, si quiero obedecer. Porque mucha gente comienza, ese es un tema que es bueno que se desarrolle, lo que es creer en Dios y otro es Creerle a Dios. creerle a Dios. No, creer a Dios y la otra es Creer en Dios. creer, no, relacionarse con Él. Ok. Que esa relación con Él está supereditada prácticamente al temor de Dios. ¿Qué? Al temor de Dios. Entonces, ¿por qué caemos en adulterio? ¿Por qué caemos en fornicación? ¿Por qué caemos en la maldad? ¿Por qué caemos en el pecado? Porque no le tememos a Dios. Ay, Dios mío. Porque no hay temor de Dios. Oh, Dios. Eso. Cuando hay temor de Dios, nosotros cerramos. Aunque nuestra carne quiera. Aunque nuestra carne quiera, pero Por ese temor nos hace vivir una vida reverente ante el porque es Señor. fidelidad. El temor no Fidelidad. no es de timorato, no es de miedo. Y es de fidelidad. De fidelidad y de honra, amor a Dios. y honra a Dios. Amén. ¿Ok? Cuando yo conozco a Dios, una cosa es creer, otra cosa es conocer y otra cosa es estar bajo su dominio de autoridad. Y ahí es a lo que me estoy refiriendo. Y ahí es cuando uno verdaderamente, Dios conoce el corazón de lo que estamos verdaderamente que queremos. Porque si yo lo que quiero forniqué y quiero seguir fornicando, si yo adulteré, quiero seguir adulterando, si yo miento y sigo mintiendo, ya usted sabe que usted tiene un corazón deslineado al mal. Amén. Completamente. Esa palabrita no se oye muy bien, a lo mejor, pero es así. Como dijimos, seremos transformados, seremos cambiados, seremos verdaderamente llevados a la presencia de Él. Y prácticamente vimos la parte ya que se mueve abajo y vimos la parte que se mueve arriba. Me voy a ir prácticamente a iniciar cuando en el momento final que baja el Señor, cuando ocurre Armagedón, esa gran batalla contra Israel, el enemigo del norte. ¿Qué tiene Israel al norte? Tiene el Líbano. Al norte arriba tiene Rusia. Al este tiene aquí en Siria, noreste. Al este tiene Jordania. Abajo tiene Arabia Saudita. Del otro lado, abajo en el sur, tiene Egipto. Israel solamente tiene, oigan bien, el Mediterráneo para salir corriendo. Y no va a salir corriendo. Dios mío. El mar Mediterráneo va a salir corriendo. Y él lucha ahí en Megiddo, que es ahí donde va a ocurrir esa gran batalla. ¿En el monte Moriah? No, en Megiddo. Megiddo. Y ahí entonces prácticamente el Señor baja con... ¿Dónde está ubicado Megiddo? Megiddo está ubicado más o menos como a 65 kilómetros al norte de Jerusalén. Ok.
a 65 kilómetros por ahí. Megiddo como un monte, ¿verdad? Sí, sí, Megiddo es un monte y prácticamente tiene una función especial porque desde los tiempos antes del Señor Jesucristo eran vías en las cuales originalmente se movían los comercios y por ahí transitaban naciones. Megiddo realmente se le menciona porque es un sitio central donde va a ocurrir la batalla final. Amén. Y en esa batalla final entonces baja el Señor, vence a Satanás, es lanzado ¿a dónde? Al abismo. Pero el anticristo y, ¿cómo se llama el otro? El falso profeta. ¿A dónde qué va a pasar? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Fíjese que no, el Señor no manda a Satanás al lago de fuego ahí en esa época. Sino el abismo. Al abismo. Y dice la Biblia que será atado con cadenas. Y es que tú te encuentras con una serie de gente que te dice, mira la gran mentira de la Biblia. Dice que Satanás, que es un ente espiritual y que lo van a amarrar con cadenas. Son cadenas espirituales. Son cadenas espirituales. Lo que pasa es que la gente anda buscando lo Todo lo racionaliza. Exactamente. Y aquí entonces, prácticamente, al ser atado, Satanás inicia la teocracia. Inicia la última dispensación, que es la dispensación del reino, que es la dispensación de Basilea. Basilea es reino. Y en esta dispensación vamos a ver qué tan importante es que el pueblo de Dios entra, pero antes de eso va a ser purificado el mundo gentil y el mundo judío. Dentro del plan de los 7 años, acuérdate, anteriormente, están ahí la escogencia de ¿qué? De las 12 tribus, de los 144,000. ¿Es literal eso? No, eso es real. ¿Es simbólico? No, real, es literal. Ok. Sí, 144,000. Y entonces, porque son 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144, 12,000 de cada tribu. Indiscutiblemente, entonces, al final del milenio, en esa teocracia vamos a gobernar con el Señor. Vamos a gobernar con Él. Vamos a estar dirigiendo con Él. Y ahí ya no va a haber maldad, no va a haber... pero hay unos que están ahí también que entraron, que al periodo final del milenio, Satanás es suelto. ¿Cómo? Satanás es suelto. ¿Para qué? Que va a tratar aquí, va a engañar aún si fuera posible a los escogidos. Mire, pastor, usted sabe que esto es un tema bien, que es un tema que hay que desarrollarlo muy bien. Yo estoy hablando y estoy resumiendo porque yo sé que el tiempo es corto para este tema. Pero podemos hacer otra segunda parte de ese tema. Bueno, sí, lo podríamos hacer, pero y enfocarnos realmente en áreas específicas, valga la redundancia, porque yo estoy haciendo una generalidad de la cronología bíblica. Porque es bueno que el pueblo sepa y conozca Sí. los tiempos finales. Fíjate que hay 8 etapas que caracteriza Fíjese bien. Sí. El Armagedón. Y es primero, los ejércitos del anticristo se juntarán. ¿Quién? Los ejércitos del anticristo Se juntarán. Se van a reunir. Va a haber aquí luego la destrucción de Babilonia. Todos sabemos lo que dice la Biblia en el capítulo 17 del libro Apocalipsis. ¿Quién es la gran ramera? Luego la caída de Jerusalén. Jerusalén va a caer. Los ejércitos del anticristo en Bosra. Y aquí la regeneración de Israel vendrá. Ahí mismo ocurre la segunda venida, fin de la lucha en el valle de Josafat, que eso es Megiddo, el ascenso entonces de esa gran victoria. Por eso es que la venida de Cristo va a tomar lugar inmediatamente después de la gran tribulación. Al final, porque tiene que coincidir. Esto es importante que lo entendamos para que la gente sepa que son eventos simultáneos. Unos que ocurren en la tierra y otros que ocurren en una tercera dimensión. De aquí que si nos vamos ya a la parte final, que es la parte del milenio, que está supereditado para 1000 años, la palabra lo dice, será el reinado del Señor Jesucristo en la tierra. Es un periodo donde Satanás será atado, pero
va a estar en el abismo. Tremendo. En esta dispensación principia con la venida de Cristo a la tierra y termina con la última rebelión de Satanás, como dije al final, que es la última rebelión. Podemos afirmar que este tiempo es la edad de oro de la humanidad. La mejor época de la humanidad. En los milenios. En el milenio. La edad de oro de la humanidad. Porque Cristo es el Rey perfecto y justo que va a gobernar a las naciones. El que quiera decir ahí un aleluya grande lo puede decir. ¡Aleluya! Lo puede, va a tener características como tendrá la gerencia de las naciones, reunirá a los esparcidos de Judá, ejercerá justicia en Israel, morará el lobo con el cordero. Ya usted sabe lo que significa eso. El hombre con los animales, con la bestia, no habrá ese tipo de coqueteo, de malicia. La tierra será llena de su conocimiento. Habrá prácticamente paz en la tierra en el único momento que va a haber paz. Traerá unión con su pueblo. Eso está en Ezequiel. Y habrá un rey en la cual nosotros tendemos. Hay muchos que comienzan a hablar y a desarrollar y asumir corrientes y diferentes principios sobre la interpretación de lo que es el milenio. Ahí tenemos las tres posiciones, que es la premilenialista, la postmilenialista y la amilenialista. La premilenialista dice que esto prácticamente tendrá lugar después del segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Repítalo ahí, que usted Sí. sepa. Estos van a opinar realmente, este grupo dicen que tendrá lugar después del segundo advenimiento de Cristo. Ok, esos son los pre. Los postmilenialistas son aquellos que sostienen que será antes de la venida de Cristo. Nosotros somos pre, porque creemos que estos eventos van a ocurrir antes de la segunda venida. Recuerden que la segunda venida es Apocalipsis 19, es que mucha gente cree que es ahora en el rapto. Y los amilenialistas realmente niegan la ocurrencia. No va a haber milenio. ¿Entiendes? Entonces esto es, tenemos que tenerlo claro. De aquí no sé el tiempo que nos esté quedando. Ya hemos finalizado, pastor. Deme Hemos un resumen finalizado. ahí. Bueno, yo entiendo que prácticamente nosotros como creyentes tenemos que apercibirnos, darnos cuenta que, claro, dice que el alma del hombre no fue creada por un instante de tiempo, fue creada para la eternidad. Cuando seamos juzgados en el juicio final, luego de que Satanás sea atado al final del milenio y fue lanzado ¿a dónde? Al abismo. No, al abismo no, él fue lanzado en el abismo ahí, antes de empezar el Ah, no, milenio, ya ahí el lago de fuego. Ya. al lago de fuego. Entonces sabemos que viene tierra nueva y cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Y ahí es donde todos los que van a ser levantados, que es la última resurrección, óiganlo bien, todos, no hay uno que escape, todos los que sean levantados en la última resurrección, no hay para nadie. Wow. O sea que Hay que prepararse ahora. en la resurrección última, verdaderamente en el juicio final, Será levantado para juicio, para condenación eterna. pero es para que las almas del hombre se den cuenta y sepan, y el espíritu, y entiendan, yo te llamé, yo te prediqué, yo te dije, yo te avisé, yo te alerté. Tú no quisiste, tú no creíste, pero indiscutiblemente ya ahí no escapa nadie. Todo lo que sea resucitado después que Satanás prácticamente lanzado al abismo y entremos en lo que es el juicio final, entonces ahí es donde prácticamente todos serán juzgados para perdición eterna. El alma del hombre caerá por la eternidad. No es que por un momento de tiempo. Por los ayones de los ayones, por los tiempos de los tiempos. Y nosotros creo que vivimos promedio de 70 años. Imagínense ustedes lo que es el ayón de los ayones de Dios. Estará ahí condenado sufriendo por la eternidad. Por la eternidad. Por eso es que el mundo dice que Dios tan malo, que mira, que planificó. No.
es que verdaderamente, no, que la religión es un invento de los hombres para que se comporten y caminen de una manera correcta y le tengan miedo a hacer las cosas malas. Ajá, qué bueno. Solamente tenemos que medir. Mira, ve cuando tú haces una cosa mala y haces una cosa buena, ¿cuál es la que te causa satisfacción? Si la cosa mala, lo que tú haces malo te causa satisfacción, tú tienes una enfermedad mental, tienes problemas. Problemas de valores, problemas de existencia, problemas de cultura, problemas de lo que sea. Verdaderamente, cuando creemos en Dios y el Dios de la Biblia que me estoy refiriendo, todo lo que Él nos manda a hacer, lo hace para nuestro bien, lo hace para que crezcamos, para que nosotros desarrollemos nuestras vidas, para que seamos felices. No nos envía a hacer maldad, a llevar odio, a llevar engaño. Realmente todo lo que ha plantado el Señor en la Biblia es para el bien de la humanidad. Wow, pastor, tremenda enseñanza la de hoy. Yo creo que debemos hacer una reflexión y entender, porque está ahí, está la conciencia, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y ninguna cosa mala da buenos resultados. Al final tiene un castigo, pero cuando usted hace las cosas buenas, usted siente una satisfacción en su corazón y en su alma. Y tiene un resultado bueno. Por eso dice la palabra que el que hizo lo malo no podrá tener parte con Dios. Entonces Dios no es malo, Dios es bueno, porque te da la conciencia de tú decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Pero el hombre ha querido tomar su propio camino y su propia decisión. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre parece derecho, pero su final son caminos de muerte. Pastor, muchas gracias. Y que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios te bendiga, Dios te bendiga. guarde, comparta esta transmisión, este mensaje con el pastor Manuel Félix, tremenda enseñanza con respecto a los tiempos proféticos. Suscríbete, dale like y que esta palabra llegue a muchas personas. Vamos a tener otra segunda parte con el pastor. Pastor, muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga. Shalom.